de esta nueva serie aquí en Vida Internacional que hemos llamado Orange. Por eso, quienes nos ven por internet no pueden percibir esto, pero desde que llegaron al estacionamiento vieron gente con playeras de color naranja. Todo está pintado de naranja porque estamos comenzando esta serie. Estamos muy emocionados respecto al tema que vamos a abordar durante las siguientes 4 semanas, incluyendo esta, es decir, todo el mes de octubre. Te cuento antes de echarnos un clavado en el asunto de Orange y lo que significa, y queremos compartir con ustedes que, y sobre todo si es tu primera vez o estás comenzando a venir a Vida Internacional, en Vida tenemos este concepto que llamamos series. Una serie es sencillamente, valga la redundancia, una serie de temas expuestos a lo largo de varias semanas. Tienen una secuencia lógica. La mayoría de nuestras series, esta serie tiene una secuencia lógica. Por eso, hoy probablemente salgas de aquí con más preguntas que respuestas. Y por eso al mismo tiempo te animo enfáticamente a no perderte ningún domingo. Y además, yo sé, puede que anticipas que no vas a estar en alguno de los domingos o sencillamente se presentó algo y no pudiste venir. Ok, es súper entendible eso, pero si por alguna razón no puedes estar en alguno de los domingos, te voy a animar mucho, muy fuertemente a visitar nuestra página web, a hacer una de dos cosas. Visita nuestra página web www.vidainternacional.org y mira el video de ese domingo que no pudiste venir, para que entonces así tengas el panorama completo. Si no puedes visitar la página por alguna razón, aquí en nuestro lobby hay una librería en donde puedes encontrar el mensaje de ese domingo que te perdiste en audio. ¿Está bien? Así que una serie, vuelvo a decir, es una continuación secuencial de temas que en este caso, en Orange, vamos a compartir a lo largo de 4 semanas. Muy bien, quizá después de ver el video y medio escuchar y ver a la gente así vestida de naranja, te preguntas, a ver, ¿de qué es lo que van a hablar? A ver, finalmente no entiendo bien el concepto. Muy bien, Orange es, voy a decir una palabra clave que va a ser la palabra clave de toda la serie. Orange se trata de combinación. ¿Puedes decir eso conmigo? Combinación. A ver, quiero escucharte. Combinación. Orange se trata de combinación y particularmente de la combinación de 2 influencias. Es decir, tiene mucho sentido y va a tener cada vez más sentido en la medida en que avanzo en el tema de hoy, que naranja, el color naranja, orange, es un color secundario. Y esto, déjame remontarte a tu infancia temprana. Esto es preescolar o primaria. El naranja o anaranjado, en algunos países le llaman así, es el resultado. Por eso es un color secundario, es el resultado de la combinación de 2 colores, combinación. ¿Recuerdas la palabra clave? Combinación. El amarillo por una parte y el rojo por otra. Y eso, tú dices, a ver, ¿cómo vine el domingo para que me enseñaras primaria fundamental? No, pero en general, como es un concepto muy filosófico, necesito poner en tu mente una imagen visual de por qué es que llamamos a esta serie Orange. Porque es una filosofía que perseguiremos a lo largo de estas 4 semanas y al mismo tiempo te vamos a invitar a unirte a nosotros en la aplicación de esa filosofía. Entonces, palabra clave, combinación. Tal como el amarillo y el rojo se combinan para generar un nuevo color mucho más probablemente llamativo, más vibrante, así es que estamos pensando en esa filosofía llamada Orange. Es la combinación de 2 influencias. Combinación de 2 influencias. La combinación de 2 influencias para impactar a la siguiente generación. Voy a decírtelo de nuevo. La combinación de 2 influencias para impactar a la siguiente generación. Sí, estamos hablando de tus hijos, de mis hijos, de tus nietos, de mis nietos, cuando los tenga. Estamos hablando de tus sobrinos. Estamos hablando de niños, jóvenes, adolescentes. Niños, adolescentes y jóvenes. Estamos hablando de pensar de una manera, por eso nos vas a escuchar a lo largo de la serie probablemente decir una frase como piensa naranja, vamos, piensa naranja. Pensar a lo largo de la serie en la combinación de 2 influencias para equipar a la siguiente generación de tal manera que puedan enfrentar la vida adulta con éxito. Porque si me preguntas a mí, como papá,
y aquí está mi esposa, nuestra convicción personal es que el éxito, nuestro éxito como padres se mide, es una apreciación muy mía, muy nuestra. El éxito como padres se mide en la medida, ¿o en qué términos? En los siguientes términos: la capacidad que tengamos de equipar a nuestros hijos para que cuando sean adultos puedan enfrentar la vida con éxito. Pero repito, nuestro éxito como padres se mide en términos de la capacidad que tenemos hoy y a lo largo de la crianza de equipar a nuestros hijos para que enfrenten la vida adulta con éxito. Así que esta serie, vuelvo a repetir, se trata de la combinación de dos influencias para causar un impacto mayor en términos de la siguiente generación. Entonces, Orange es para ti, que eres padre. Orange es para ti, que eres abuelo, que eres tío, tía, que eres maestro probablemente, maestra, que eres instructor, director técnico, entrenador de un equipo deportivo de chicos, chicas, niños, jóvenes o adolescentes. Si lo piensas bien, hay ejemplos de esto, de pensar naranja, de Orange, de la combinación de dos influencias para generar un impacto mayor, para generar algo mucho más vibrante, resaltante, nuevo, más contundente en casi todos los ámbitos de la vida. Si lo piensas bien, hay ejemplos de pensar naranja a lo largo de la historia en muchas situaciones. Déjame darte algunos ejemplos para un poco contextualizar este tema. Por ejemplo, piensa en el entretenimiento, particularmente en el entretenimiento. La influencia del entretenimiento específicamente cuando se trata de parques. Y yo sé que probablemente de manera inmediata tú piensas en Disneylandia, ¿verdad? Ok, pero piensa en parques chiquitos. Piensa en el parque que está ahí al frente de tu colonia, en la plaza. Piensa en parques, solo en parques, no pienses en Disneylandia todavía. Piensa en esa influencia que genera el entretenimiento a través de parques de diversión. Piensa por otro lado en la influencia que tiene la industria, ese pensamiento industrial de procesos, sistemas de producción, producción en serie, estándares de calidad, revisión y mejoramiento continuo. Eso es el pensamiento, de una manera dicho de una manera muy simple, industrial. Ahora piensa en la combinación de estas dos influencias, el entretenimiento y el pensamiento industrial, y tendrás lo que en 1954 fue la inauguración del primer Walt Disney en Los Ángeles. Un hombre llamado Walt Disney dijo: hay aquí una manera y sueño con crear un mayor impacto, pero no puedo solamente pensar con la perspectiva limitada y la influencia limitada que tiene el entretenimiento, y lo mezcló con industrialización. Y hoy entonces es el resultado de ese pensamiento y de la combinación de esas dos influencias es lo que tú y yo conocemos como los grandes parques de diversión de Disney alrededor del mundo. ¿O qué tal si puedes pensar conmigo? No sé si sabías el origen de esto, pero al final de la década de los 60s, un par de catedráticos de la Universidad de Harvard, posgraduados de Harvard, especialistas en educación y de ese asunto del sistema educativo, cómo transmitir conocimiento, cómo son los estilos de aprendizaje, especialistas en educación, con una influencia en su campo, en su área, decidieron crear un impacto mayor y se unieron a un equipo de productores de televisión, el medio de comunicación más influyente del mundo en esa época. Así que dos catedráticos especialistas en educación se unen con una productora de televisión y crean lo que probablemente hoy es ¿cómo será? Es como el abuelo de Discovery Kids o el tatarabuelo de Discovery Kids, Plaza Sésamo. ¿Sabías que así fue como nació Plaza Sésamo? Pensando naranja, dos hombres especialistas en educación, o más bien era un hombre y una mujer especialistas en educación, unidos con una productora de televisión, dio origen al primer programa de televisión con un enfoque didáctico para niños, que hoy sigue siendo famoso en el mundo. ¿O qué tal esa otra experiencia mucho más cercana en el tiempo? Ocurrió hace poco. Un orfanato, más bien una agencia que se dedicaba a ubicar niños que estaban
en diferentes orfanatos a ubicarlos para encontrar entonces padres, potenciales padres adoptivos. En otras palabras, que pasaran de tener esta experiencia de paso temporal en una casa de adopción, orfanato, a un hogar permanente. Básicamente la estrategia que usaban era tomar fotografías de estos niños y mostrarlas a los potenciales padres o candidatos de padres. Y entonces poder ubicarlos en hogares, solo que se dieron cuenta de que no estaban teniendo los resultados que deseaban, que soñaban tener. Así que pensaron, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar los resultados que tenemos? Pensaron naranja, y entonces se dieron cuenta de que las fotografías en principio que tomaban a los niños, y esas eran las que mostraban a los padres potenciales, eran fotografías básicamente tenues, tétricas, grises, tristes. Y entonces se acercaron, escucha, hacían muy bien lo que hacían, se dedicaban a colocar niños en hogares adoptivos. Tenían un sistema para eso y eran buenísimos, pero no estaban teniendo el nivel de colocación que deseaban. Por lo que se acercaron a unos cuantos estudios fotográficos profesionales y les pidieron, por favor, ustedes podrían ayudarnos, es una iniciativa sin fines de lucro, a crear una manera diferente de mostrar las fotografías. Esa gente empezó a trabajar, echó a volar su imaginación. Escúchame, hacen excelentemente lo que hacen, pero unidos. ¿Recuerdas la palabra clave? Combinados. Dos influencias combinadas generan un mayor impacto. Empezaron a trabajar en eso, y no solamente aquella iniciativa de combinar sus influencias dio como resultado que empezaron a elevar la tasa de niños que daban en adopción, sino que las fotografías eran tan buenas que la gente alrededor de todos los Estados Unidos, en Norteamérica, más de 120 ciudades en la actualidad, están mostrando en una galería fotográfica todo el trabajo que aquellos estudios de fotografía profesional hicieron respecto a estos niños dados en adopción. Y no solo se convirtió, vuelvo a decirte, en esa estrategia para elevar la tasa de niños dados en adopción, sino que ahora es una estrategia para levantar fondos. Se han recaudado millones de dólares en una iniciativa, y hoy es una entidad conocida como Heart Gallery. Pensar naranja. Dos influencias combinadas generan mayor impacto. Escúchame, esta serie se trata de unir dos influencias, de combinar dos influencias, y esas son las dos influencias de las que queremos hablar, de tal manera que si podemos combinarlas vamos a causar un impacto para la siguiente generación, y es este: amarillo, la iglesia. Y vamos a hablar un poquito de la iglesia y todavía más a detalle el próximo domingo. Rojo, la familia. Y vamos a hablar en detalle del rol de la familia en la tercera sesión de esta serie. Combinar amarillo, iglesia; rojo, familia; naranja, dos influencias combinadas para generar un mayor impacto para las siguientes generaciones. Y si piensas en esta combinación de iglesia y familia, déjame hacer un ejercicio. Probablemente la familia común, los padres promedio de América Latina, un papá, una mamá promedio de América Latina, al escuchar eso, quizás si los tuviéramos aquí estuvieran rascándose la cabeza y diciendo, ¿sabes qué? Yo no sé si quiero eso. No sé si quiero unirme con la iglesia. La iglesia, y le seguiríamos escuchando ante la pregunta, ¿por qué? Ellos nos dirían, ¿sabes por qué? La iglesia fue una buena experiencia para mí. Pero honestamente fue más un asunto de mis padres que me llevaban u obligaban, o de mis abuelos. Pero yo siento que la iglesia está como 40 años atrás en términos de cómo está y se comporta el mundo actual. Me parece que la iglesia es como casi una cosa jurásica, así como prehistórica. Me parece que la iglesia es irrelevante para las generaciones nuevas. Me parece que la iglesia es aburrida para mis hijos. Me parece que la iglesia está cargada de simbolismos y religiosidad que no se corresponden con la vida actual. Probablemente una pareja de padres promedio en América Latina diría eso, no importando a cuál iglesia hayan asistido. Y quiero decirte, yo como soy parte del liderazgo espiritual, uno de cientos de miles líderes espirituales de la iglesia latina, yo voy a levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No los culpo. No los culpo por pensar
de esa manera acerca de la iglesia. La iglesia se ha ganado probablemente el derecho a ser vista de esa forma, como una entidad obsoleta. Y quizá eso ha sido así porque la iglesia ha perdido de vista el rol verdadero que debe tener. Cuando yo te digo la iglesia representa el color amarillo, y vamos a verlo en detalle, vuelvo a decirte el próximo domingo, el rol de la iglesia como ese amarillo, ¿es por qué? Porque creemos que la iglesia está llamada a traer luz. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. La iglesia, tú y yo, somos la luz del mundo. La luz del mundo. Pero la iglesia no existe para alumbrarlo todo. Y en ocasiones la iglesia se pierde queriendo alumbrarlo todo. Por ejemplo, la iglesia entonces quiere participar, levantar la voz, ser una voz de influencia en prácticamente cualquier problema social. Así que se levanta para hacer declaraciones y consignas políticas. Es un tema delicado, yo sé, en este momento en nuestra ciudad. Pero se levanta para hacer consignas políticas. Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Tensión entre la iglesia y las familias. Y las familias dicen, no, yo tengo suficientes conflictos como para pelearme con la iglesia también. Genera conflicto entre la iglesia y el Estado, o los partidos políticos, o los sistemas de gobierno. Y terminan entonces fastidiados los gobiernos de la iglesia pensando que son un mal necesario, queriendo alumbrarlo todo, prácticamente, te repito, levantar la mano sobre cualquier problema social. No fue llamada a eso la iglesia, fue llamada para traer luz, pero no luz sobre todas las cosas. El próximo domingo vamos a detallar a qué fue llamada a alumbrar la iglesia. Y por otro lado, entonces, tenemos el dilema que tiene la familia, porque dice, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, yo no tengo problemas con Dios, la verdad no tengo problemas con el asunto de la vida espiritual, pero tengo problemas con la iglesia, por eso. Y entonces termina concluyendo, como escuchamos mi esposo y yo hace poco, la historia de una mujer. Vuelvo a decir, no los culpo por pensar así. Ella es madre de una chica, una niña, estudiante de primaria de una escuela de aquí de la ciudad. Sus compañeritas empezaron a invitarla, las compañeritas de esta niña empezaron a invitarlas a que las acompañaran a su iglesia. Esas compañeritas asisten aquí a Vida Internacional. Y entonces la mamá de esta niña se entera que aquellas dos están invitándola a ir a Vida. Y entonces ella no sabe qué es vida, no le interesa qué es vida. Ella está con ese concepto que tiene la familia promedio de la iglesia en América Latina. Y piensa, ¿sabes qué? Termina yendo a conversar con los directores y les dice algo como esto: ¿sabes qué? Yo estoy preparada, lista, incluso puedo manejarlo, puedo tolerar el asunto de lidiar con la presión social, con la sensualidad y sexualidad desmedida. Estoy dispuesta a lidiar con adicciones, pero con lo que no estoy dispuesta a lidiar es con ese rollo de la iglesia. ¿Sabes qué terminó haciendo esa mujer? Sacando a su hija de esa escuela. Y no la culpo. No la culpo porque, vuelvo a decirte, como un líder espiritual de la iglesia en América Latina, es una generalización, está bien, y por eso en otro sentido debo hablar de parte de Vida Internacional. Por eso estamos empeñados en hacer algo diferente. No para mostrar a otros que esto es lo mejor. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ser relevante para la familia de hoy. Una iglesia relevante para la familia de hoy. Estamos empeñados en hacer algo distinto. Pero entonces estos padres promedio se encuentran ante un dilema, porque dicen, no quiero, la verdad no estoy como muy ganada a la idea de asociarme con la iglesia. No sé si eso es lo que quiero. Pero por otra parte, y aquí está el dilema, tienen frente a ellos el desafío de levantar a una generación que sea capaz de tener éxito cuando sean adultos. Así que piensan, hay tantas voces, tanta presión, tanto sobre nuestros hijos. Estamos viviendo en un tiempo mucho más conflictivo, probablemente mucho más acelerado, mucho más peligroso, mucho más tentador. Y no sé cómo hacer. No quiero aquello, pero no sé cómo hacer con esto. ¿Ves el dilema? Por eso es que aquí en Vida Internacional hemos pensado en esa serie Orange, porque queremos asociarnos contigo. Escúchame, si tú has venido aquí a Vida Internacional ya por algún tiempo,
Tú sabes que nosotros estamos empeñados en ser una iglesia relevante, no una iglesia no una iglesia de moda. No queremos eso, queremos ser relevantes, queremos ser útiles, prácticos para ti, como padre, como madre. Vuelvo a decirte, el éxito como padres, tuyo y mío, se medirá en esos términos: la capacidad que tenemos de equipar a nuestros hijos para enfrentar la vida adulta con éxito. ¿Qué hacer entonces? ¿Puedes imaginarte por un momento cómo sería la vida de tus hijos, de tus nietos, si estuvieran equipados con lo necesario para enfrentar la vida adulta? ¿Y qué es eso? ¿De qué estoy hablando específicamente cuando digo estar equipados? Bueno, básicamente esto es lo que queremos transmitir en Orange, es ayudar a la siguiente generación a ver a Dios tal como Él es, a ver a Dios tal como Él es, a verse a sí mismos tal como Dios les ve y a tratar a los demás tal como Dios lo hace. Voy a repetirte eso: a ver a Dios tal como Él es. Tal vez no lo han visto tal como Él es. Para eso requieren ayuda. A verse a sí mismos tal como Dios les ve, no como el resto les ve. Y a tratar a los demás tal como Dios lo hace. Y puede que entonces ante esa frase tú digas: bueno, entonces este asunto se trata de ¿cómo? ¿De adoctrinamiento religioso? No. Porque a pesar de que indudablemente hay un componente espiritual en esa frase, ver a Dios tal como Él es, verme a mí mismo tal como Dios me ve y tratar a otros tal como Dios los trata, hay un componente espiritual en eso, tiene una implicación práctica. En otras palabras, piensa por ejemplo entonces en lo siguiente: tú y yo tratamos a otros, nos tratamos a nosotros mismos, interpretamos la vida, tomamos decisiones, enfrentamos desafíos en base a ¿qué? Al sistema de creencias que tenemos adentro. Porque finalmente los comportamientos son el resultado de nuestros pensamientos y creencias. Lo que estamos diciendo es que esto, aunque tiene un componente espiritual, tiene una implicación muy práctica. Piensa entonces en lo siguiente: algunas preguntas: ¿cómo enfrentarán tus hijos, tus nietos, los reveses de la vida, el dolor, el fracaso, la pérdida? ¿Cómo enfrentarán los desafíos morales? ¿Cómo enfrentarán las tentaciones? ¿Cómo enfrentarán ese asunto de verse frente a la tentación de imponer su agenda y perjudicar a otros? ¿Cómo enfrentarán o cómo manejarán sus relaciones? ¿Cómo construirán relaciones saludables? ¿Cómo podrán lidiar con la traición que implica incluso una relación saludable, el dolor que causa una relación saludable? ¿Cómo podrán tomar decisiones que los mantengan en el rumbo correcto? Todo eso tiene que ver con lo que creen. ¿Te das cuenta de que a pesar de que hay un dilema de que la familia promedio latina de hoy no quiere nada que ver o mucho que ver con la iglesia, frente a sí tiene el desafío de levantar una generación con lo necesario para enfrentar la vida? Y eso es un sistema de creencias que permitan ser una brújula en el futuro de sus hijos. Y a pesar, vuelvo a decirte, que parezca esto muy espiritual, ver a Dios como Él es, verse a sí mismo como Dios les ve y tratar a otros como Dios lo hace, tiene implicaciones sumamente prácticas. Como por ejemplo, enfrentarán el desafío o la tentación de ser infiel cuando están casados. ¿Porque aman mucho a su cónyuge? No. Mi esposa y yo somos consejeros matrimoniales y no te imaginas la cantidad de parejas que hemos visto frente a nosotros llorar, quebrados de sufrimiento y dolor, después de vivir una experiencia de infidelidad, no porque no se aman, sino porque no había una brújula moral que los manteniera en la dirección correcta. No te imaginas cuántas veces hemos escuchado historias tristes de gente joven que termina experimentando algo que nunca quiso, que no planeó, que mucho menos soñó, solo porque no tenían una brújula. De lo que estamos hablando en esta serie, escúchame, es de combinar algo extraordinario que ocurre en la familia, y por eso es que lo dibujamos o lo pintamos de rojo y lo ilustramos como el rojo.
En la familia ocurre una dinámica, o puede ocurrir una dinámica relacional que en ningún otro ambiente, en ningún otro, tus hijos van a experimentar. En ningún otro. Por eso es que lo pintamos de rojo, es ese símbolo de corazón, de relación. Aquí en esencia ocurre lo que deseamos que se reproduzca en el futuro. Por otra parte, la iglesia, te decía, es amarillo porque alumbra para traer claridad sobre decisiones, sobre cuestiones críticas, morales, sobre cuestiones éticas, sobre cómo conducirnos a nosotros mismos, sobre cómo vernos, ese valor personal, esa estima propia. Trae luz. Pero cuando mezclas esos dos, porque el asunto es que la iglesia está haciendo lo que hace y está obteniendo un tipo de resultados. La familia está haciendo lo que hace y obtiene un tipo de resultados. Probablemente no son resultados malos. Algunos son buenos, algunos son más o menos. Pero si queremos algo extraordinario, ¿no es cierto que tiene mucho sentido la combinación de dos influencias? ¿No es verdad que combinar amarillo, la luz de la iglesia, con el corazón de la familia? Y déjame decir, cuando decimos combinar nuestras influencias, la de la iglesia y la de la familia, estamos hablando de trabajar sobre el mismo objetivo, con la misma estrategia, de manera sincronizada. Porque debo decir que no es igual trabajar sobre el mismo objetivo con la misma estrategia a trabajar sobre el mismo objetivo con la misma estrategia de manera sincronizada. En otras palabras, la iglesia en promedio, escucha esto, la iglesia en promedio, si tú eres una familia promedio, probablemente vienes a vida unas 3 veces por mes. Te tenemos vigilado. No es cierto. Probablemente vienes 3 veces por mes. Eso en un año más o menos nos da la oportunidad de pasar 40 horas efectivas con tus hijos. 40 horas en kinder, 40 horas los de primaria, 40 horas los adolescentes y jóvenes. 40 horas. Versus ¿cuántas horas más o menos calculas tú que puedas tener de enseñanza efectiva, de conexión relacional significativa en casa al año? Unas 3,000 más o menos. 40 horas. 3,000. Y pausa, no pretendemos con esta serie plantarnos en la posición que lamentablemente muchas escuelas, muchos colegios se plantan. Y esto lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque me muevo mucho dando conferencias para padres o maestros en diferentes colegios de la ciudad. Muchas escuelas entonces están plantadas sobre esta postura. Es que los padres no hacen su chamba y quieren que todo lo resolvamos nosotros. Y si tú eres maestro, director de una escuela, perdón, yo sé que te estoy como fastidiando con ese comentario. En Venezuela tenemos un dicho, pero no tiene sentido aquí. Así que te estoy fastidiando con ese comentario. ¿Por qué piensas, Alejandro? No digas eso, porque si tú lo dices, menos nos van a ayudar. Ok, no queremos esa postura. No estamos aquí para decir el amarillo es mejor o el rojo no hace su chamba. No, lo que estamos pretendiendo con esta serie es, vamos, tú tienes una oportunidad extraordinaria y una influencia que yo no puedo tener. Yo tengo una oportunidad extraordinaria y yo tengo una influencia que tú no puedes tener. ¿Qué tal si nos combinamos? Orange. Así se ve, mira cómo vamos a poner ese slide en pantalla. Así se ve esa combinación de familia, rojo, iglesia, amarillo. Orange es entonces poner a cada líder que trabaja con niños, jóvenes, adolescentes de la iglesia en la misma página con los padres para diseñar o para trabajar más bien sobre una estrategia única de manera sincronizada. Unir el amarillo de la iglesia con el rojo de la familia y causar un impacto mayor. Por cierto, esta filosofía, porque es más que un método sencillamente, esta filosofía, esta manera de pensar no es nada nuevo, no es nada nuevo. Hace 3,000 años atrás, un hombre llamado Salomón, quien fue rey de Israel, de la nación de Israel, luego de recibir el trono en herencia como sucesor de su padre, enfrentó un montón de desafíos y probó su capacidad y su sabiduría a lo largo de los años mientras era rey. Ya en su vejez escribió un libro, uno de los 3 libros que escribió. Se dice que uno lo escribió en la juventud, era muy apasionado allí. Otro lo escribió
siendo ya adulto y otro anciano. Voy a leerte un fragmento de uno de sus libros, el tercero que te mencionaba, que escribió según los eruditos, estudiosos bíblicos, en su vejez. Y tú sabes, con la vejez dicen que viene la sabiduría, así que era él, de hecho, considerado el hombre más sabio del mundo en su época. Había, por ejemplo, entonces probado su sabiduría en estos asuntos. Había recibido un país, sí, con un buen momentum, pero al mismo tiempo con mucha conflictividad bélica alrededor de sí. En otras palabras, estaba teniendo guerras con cada país vecino posible, cercano o lejano, guerras. Eso era básicamente la característica del país que heredó. Y un país bien económicamente, pero no brillante y sobresaliente. Así que recibió ese país y fue capaz, con esa sabiduría que adquirió a lo largo de los años, de establecer relaciones de paz con cada una de las naciones que lo rodeaban. Probó su capacidad, probó su sabiduría. Cómo luego de pelearse constantemente con esos países, llega un hombre, el líder, el nuevo líder, y es capaz de conciliar a 2, 3, 4, 5, 10 naciones. No solo eso, sino que llevó al país de una estabilidad económica a un nivel de prosperidad, de economía vibrante, la envidia de muchos. Venía gente alrededor a ver cuál era el método que estaba aplicando ese líder. Así que estando en su vejez, te repito, con años de sabiduría, de experiencia, escribió esto. Está en el libro de Eclesiastés. Capítulo 4, hace 3000 años escribió esto. Versículo 9. Es mejor ser dos que uno. ¿Por qué? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente. ¿A qué? Dilo conmigo. A lograr éxito. ¿Ves ese tipo de pensamiento naranja? Es mejor ser dos que uno. ¿Por qué? Porque uno tiene un tipo de influencia y logra un nivel de éxito y otro por su parte de manera aislada lo logra también. Pero cuando los unes, tienes naranja. Cuando los unes, algo extraordinario, exitoso ocurre. Y claro que él está hablando de cualquier tipo de relación. Nosotros en esta serie vamos a hablar solo de un tipo de relación, la relación entre la iglesia y la familia. Y probablemente va a ser una oportunidad de reconciliar a la familia con la iglesia. O viceversa, según lo quieras ver. Lo que está diciendo Salomón 3000 años atrás es, hey, dos influencias combinadas causan mayor impacto. Dos influencias combinadas causan mayor impacto. Dos influencias combinadas causan mayor impacto. De eso se trata el mensaje de hoy. Si olvidas todo lo demás y recuerdas esta frase, dos influencias combinadas causan mayor impacto, valió la pena que estuvieras aquí. Siguió escribiendo Salomón y un par de versículos más adelante lo dijo de otra forma, con una perspectiva negativa. Eso es lo que siguió escribiendo. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. ¿Te das cuenta? Dos influencias combinadas producen mayor impacto. Padres, madres que están aquí, la paternidad es un desafío demasiado grande. Demasiado grande. Muchas veces en silencio, más de las que te gustaría admitir, te has preguntado esto: ¿lo estaré haciendo bien? ¿No es cierto? Muchas veces te has preguntado, quizá viendo el prototipo de padres que tú tuviste, comparativamente piensas, lo estaré haciendo tan bien como mis padres, mejor que ellos, lo estaré haciendo bien, los estaré disciplinando suficiente, los estaré disciplinando demasiado, lo estaré haciendo bien, los estaré guiando oportunamente o no lo estoy haciendo oportunamente, lo estaré haciendo bien. Más veces de la que te gustaría admitir, más veces de las que a mí me gustaría admitir. Nos hacemos esa pregunta y por eso es que te digo, la paternidad es un desafío demasiado grande. Y por cierto, madres solteras que nunca se casaron, se divorciaron, que están separadas, o viudas, o padres en la misma condición, solteros, criando a hijos solos, escúchame, multiplica eso por 2. Multiplica eso por 2. Dos influencias combinadas producen un mayor impacto. Voy a terminar esta reunión leyéndote una carta
Es una carta, es ciencia ficción, está bien, es una carta inventada, no es real. En una de las reuniones pasadas un matrimonio se me acercó y me dijo: ¿cómo? ¿Mi esposo te mandó esa carta a ti y tú la leíste? No, es, es inventada, ¿verdad? Es ciencia ficción, al mismo tiempo es futurista. Es una carta, y te doy un poquitito de contexto, es una carta escrita por un papá a su hijo, adulto ya, que está esperando el nacimiento de su primer hijo. Papá, hijo, nieto. Papá escribe una carta al hijo que está esperando el nacimiento de su primer hijo. Y vamos a suponer, como es ciencia ficción, hay elementos que nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fue escrita tal día como hoy, 5 de octubre, pero del año 2034. 20 años después de hoy. Eso es lo que dice la carta. Voy a permitirme leerla. Querido hijo, felicidades por el bebé que viene en camino. Aún puedo recordar la sensación que tuvimos tu mamá y yo cuando nos enteramos que te tendríamos en el año 1999. Lo sé, hijo. Eso fue en otro siglo, pero recuerdo eso como si fuera ayer. Recuerdo la anticipación y la angustia que sentíamos al saber que estábamos a punto de traer a un nuevo niño a este mundo. He querido decirte algo desde hace tiempo, pero honestamente no he encontrado las palabras, quizá por temor. Supongo que se me hace mucho más fácil escribirlas que decírtelas cara a cara. Bien, aquí voy, dice el papá en la carta. Quizá te suene a cliché, pero estás a punto de criar a un hijo en un mundo muy diferente a aquel en el que creciste. Todo ha cambiado. En tus primeros años la vida parecía tan fácil. Estabas en la cima del mundo. Tu madre y yo nos abalanzamos sobre ti, intentando pavimentar tu camino hacia el mundo que te esperaba allá afuera, evitando a toda costa que sufrieras cualquier dolor o incomodidad. Quisimos que supieras que creíamos en ti, que eras especial y que podías hacer cualquier cosa que te propusieras. Procuramos que tu autoestima y tu autoconfianza fueran sólidas, tan sólidas como una roca. ¿Te estás identificando, papá y mamá? Sigue diciendo esa carta. Pensándolo bien, nuestros esfuerzos por ayudarte finalmente te hicieron daño. Créeme, por favor, solo quisimos tu bienestar. Evaluando tu situación actual, un hijo por nacer y tu contrato matrimonial a punto de vencer el próximo mes, anticipo que tendrás que enfrentar tiempos especialmente difíciles a partir de ahora. Más aún teniendo en cuenta que tu madre y yo te permitimos regresar a casa después de la universidad, no estuviste preparado para enfrentar el mundo que te esperaba. Simplemente no sabíamos lo que hacíamos. Y si le sumas a eso tu dependencia al consumo de píldoras antidepresivas, tu falta de un proyecto de vida realista y tu adicción a los videojuegos, ahí tienes el resultado, el tú de hoy. Reconozco que no encontramos la forma de prepararte para enfrentar la vida adulta ahora. Sé que ya es demasiado tarde. Siento que te hemos fallado. Toda la ayuda que quisimos darte resultó exactamente en lo opuesto. Te impedimos convertirte en la mejor versión posible de ti mismo. Anoche, mientras veía un documental en la televisión acerca de los cambios de la cultura y del impacto que hemos tenido nuestra generación, digo la de nosotros como padres, maestros, coaches deportivos y empleadores, sobre la tuya, la generación más joven, finalmente me cayó el 20. El conductor pintó un cuadro a través del programa muy familiar para mí. En cuanto a ti y cómo eres, y a tus amigos y cómo son. Adultos viviendo en aislamiento porque se apegaron a los contratos matrimoniales, incluso a esos contratos de corto plazo que se han vuelto tan populares. Adictos a las redes sociales con una pobre o con una nula inteligencia emocional y mucho menos habilidades sociales. Casi una generación entera adicta a las píldoras de la felicidad debido a su ansiedad y depresión crónicas.
Una generación de adultos que ha pasado por la escuela sin aprender prácticamente nada. Cada vez más gente confundida acerca de su género o de su identidad sexual debido a todo el bifenol A que consumieron mientras crecían. Adultos finalmente que mantienen una relación de tipo amor-odio con sus padres. Honestamente me pregunto si tú y yo tenemos ese tipo de relación. No sabes cómo todo esto me entristece. Con tu primer hijo en camino, ahora es tu turno de liderar y temo que no estás preparado. Te pusimos en una posición para perder. Lo que más me asusta es el nivel de violencia de hoy en día. En 2010 todos comenzamos a leer acerca del aumento de la juventud. Tu generación alrededor del mundo era enorme. ¿Recuerdas lo que te dije en ese entonces? Cuando la población joven de una nación supera el 30%, la violencia crece. Eso es un hecho. Por lo que me temo que el terrorismo que hemos visto en los últimos 20 años solo empeorará debido al tamaño de tu generación. Hijo, espero puedas perdonarnos por no liderarte mejor. Pero más importante aún, espero que puedas sobreponerte a nuestros errores. Estás a punto de convertirte en papá y a mí en abuelo. Por favor, lidera a este pequeñito mejor de lo que nosotros lo hicimos contigo. Quizás esta sea la última oportunidad para la siguiente generación. Te amo, papá. Escúchame, sé que esa carta es ficción, pero no es verdad que podría convertirse en realidad. No es cierto que si miramos hacia adelante, algunos cuantos años, sin la claridad de lo que pueda ocurrir, no es verdad que esta carta como que nos genera un poco de temor. No es cierto que tal como pintan las cosas, la siguiente generación, esa de nuestros hijos, niños, adolescentes o jóvenes, enfrentará tiempos mucho más desafiantes que los que tú y yo enfrentamos. Por eso esta serie es para quien cree de alguna manera que hay un dilema y un reto que enfrentar cuando se trata de levantar a la siguiente generación. Esa serie no es para las personas que creen, y está bien si crees así, no estoy señalándote como que estás equivocado, equivocada. Está bien si crees, lo respeto. Si tú crees, ¿sabes qué, Alejandro? La verdad no hay ese dilema. Yo creo que las cosas van bien. Yo creo que veo hacia adelante y veo las cosas con mucho optimismo. Veo a los niños, adolescentes y jóvenes de hoy y no creo que la cosa sea tan grave. Está bien, respeto eso, pero esta serie, por eso, en aras de respetar esa diferencia de opinión y tu tiempo, el uso de tu tiempo, probablemente esta serie entonces no sea para ti. Quizá no tengas que venir a las siguientes sesiones, pero si de alguna manera tú sospechas que sí, la cosa como que no pinta tan fácil para el futuro, esta serie es para ti. Incluso si no eres padre aún, porque eventualmente lo serás, salvo algunas excepciones. Incluso con esas excepciones de los que no se convertirán en padres, tendrás la oportunidad de influenciar a la siguiente generación. ¿Qué haremos entonces? Lo que quería que supieras hoy es que dos influencias combinadas pueden generar un mayor impacto. Y vamos a hablar de la combinación de esas dos influencias, la iglesia y la familia. Y lo que quiero que hagas, esta es la tarea esta semana. Escúchame, esta es la tarea. Tómate esta semana para reflexionar acerca de este tema, de pensar naranja, de la combinación de la influencia de la iglesia y la influencia de la familia, y cómo eso puede prepararnos y preparar a la siguiente generación para enfrentar la vida y el futuro. Tómate tiempo para pensar en eso, reflexionar en eso, y además ten una que otra conversación acerca de este tema con 1, 2, 3 personas cercanas a ti. Quizá va a ser tu cónyuge, quizá va a ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, yo no lo sé, pero habla del tema de la combinación de la iglesia y la familia para causar un impacto mayor en el futuro. ¿Y por qué te estoy diciendo que tengas esa conversación? Porque las conversaciones traen claridad. ¿No te ha pasado eso? Tienes un tema que todavía no tiene suficiente claridad, dudas, tienes inquietudes, hay como hasta en algunas ocasiones incoherencias, y mientras más lo conversas, más lo hablas, más claridad obtienes. Muy bien, lo que te estoy pidiendo es, vamos, ve por esa claridad. No te quedes solo con el mensaje del domingo en Vida Internacional. Vamos, conversalo con alguien más.
Porque si es cierto, si en verdad las siguientes generaciones están frente a un desafío como ninguna otra en el pasado, tú y yo tendríamos que hacer algo. Dos influencias combinadas generan un impacto mayor. Mi tarea, te repito, es piensa en esa frase, piensa en esa combinación, piensa en esa filosofía y convérsalo con alguien más esta semana. La próxima semana, escucha, nos vamos a ver aquí para hablar de entonces el amarillo. ¿Cuál debería ser el rol de la iglesia? ¿Cuál debería ser ese rol? ¿Te parece eso? Vete de aquí sabiendo esto. En Vida Internacional estamos apasionados y deseamos aliarnos contigo. Y a lo largo de la serie lo vas a descubrir. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el domingo. Bye.